Hola amigos, usuarios de Bibliometro. Mi nombre es Aldo Cuadra. Soy un escritor de la región de Los Ríos, del sur de Chile. Vivo en Payaco y me dedico al género del terror por ya más de una década. En esta oportunidad voy a responderles una entrevista para que conozcan un poco más de mi quehacer y de mi trabajo como escritor. En mi caso, a pesar de haber tenido ya algunas lecturas previas y haber leído algunas cosas que me habían generado un interés importante por la lectura, un libro que me remeció y que de alguna forma me llevó a continuar leyendo por mucho tiempo sin todavía saber que iba a ser escritor, fue Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Y básicamente porque es un libro que es una novela, pero que además está estructurada en capítulos que son cuentos independientes. Pero si tú lo lees en un orden cronológico, en el orden en el que están puestos en el libro, estás leyendo una novela completamente y estás atado a las vicisitudes y a las vivencias de los humanos tratando de conquistar el planeta Marte. Sin duda creo, y muchos dirán algo similar, que es casi como tener un hijo. Fue el año 2012, titulado Mente Suicida y otras muertes, un libro que publiqué con Sinosargo, una editorial de Arica, y fue la que me abrió el paso al mundo de los escritores, ¿no? Eso fue al menos lo que dijo Mario Contreras, el autor que me presentó, me dio la bienvenida al mundo de los escritores, y con eso también se me comenzaron a abrir puertas para poder publicar en otras partes, para colaborar, para ser invitado a ferias, y obviamente como un espaldarazo para el trabajo que uno viene realizando en silencio, que viene realizando en las redes, y el tener ya un libro publicado bajo un sello editorial hace que tú comprendas que aquí hay un camino que vas a tomar y por el cual vas a seguir por mucho tiempo. ¿Por qué elegí escribir sobre terror? Fue algo que se dio de manera natural. En un principio comencé escribiendo poesía, pero al poco tiempo me di cuenta de que los relatos se me daban muy bien, y sobre todo relatos oscuros. Mi primer libro, Mente Suicida y otras muertes, no es un libro de terror, tiene algo que yo denominé fantasía del lar o lar fantástico, y que después trocó y se transformó en el terror lárico. Pero en la recepción, en los textos que se escribieron sobre Mente Suicida y otras muertes, se me catalogaba como un escritor de terror. Y eso fue interesante porque se abrieron puertas, ¿no? Comencé a trabajar en Chile del Terror, y eso, una cosa llevó a la otra, y obviamente comencé a escribir cuentos de terror principalmente, y fueron los que finalmente me indicaron el camino, ¿no? Encontrar este nicho, encontrar este lugar en el que uno es bueno y en el que se puede desarrollar, y en el que además no hay tanta competencia. Somos muy pocos los escritores de terror en nuestro país, y me atrevería a decir también en el mundo entero. Escribo principalmente de noche, en silencio. Muy pocas veces pongo música, y si pongo música tiene que ver tal vez con lo que esté a punto de escribir, con algo que yo prejuiciosamente sienta que me va a servir, pero por lo general trabajo en silencio. Escribo aquí en mi oficina e intento hacerlo de noche, acompañado por una cerveza, por un vino. También fumo algunos cigarrillos de pronto, depende de la extensión y del grado de escritura en el que esté de alguna forma enfrentándome, ¿no? Hay ocasiones en las que ni siquiera tienes tiempo de parar, porque hay una idea que está en tu cabeza y tú solamente escribes todo el tiempo y no tienes tiempo de hacer otra cosa.
Y hay otros momentos en que la escritura es más pausada, en la que también de alguna forma retornas para retomar el hilo, editas un poco y esa que es gran parte de la escritura, eso ya está un poco más acompañado a veces, ¿no? Por música, está un poco más acompañado también por algunos estimulantes. ¿Alguna manía a la hora de escribir o leer? Creo que no. Creo que a la hora de escribir solamente necesito sentarme frente a un computador. Escribo muy poco manualmente sobre libretas. Igual siempre tengo mi libreta. A veces he escrito inicios de cuentos muy interesantes desde mi libreta. Pero generalmente escribo frente a un ordenador y la lectura depende del lugar. He leído en plazas, en buses, he leído en mi casa, en el baño, en la playa, en cualquier parte, ¿no? En la que se den las condiciones de estar tranquilo y no ser constantemente interrumpido. Cualquiera de esas, en cualquier lugar, va a ser siempre un buen lugar para leer. Siento que en un comienzo la escritura o la prosa, la narrativa de Julio Verne era muy interesante debido a la cantidad de detalles, debido a lo pausado de su estructura, ¿no? Pero con el tiempo fui obviamente creando algo que considero es un estilo propio que cada uno de los escritores que llevan algún tiempo ya van consiguiendo, van buscando esa propia voz. Pero sin duda el escritor que me influenció en relación al tema principal o la forma de abordar esos temas tiene que ser Jorge Teillier, el poeta, ¿no? El poeta lárico más grande de nuestro país. Así es que él sí, pues él influenció mi visión de mundo, mi visión estética acerca de lo que quería conseguir en mi escritura. Tengo amistad con varios escritores, admiro mucho su manera de escribir, pero creo que esta pregunta va algo orientada acerca de si tuviera que de alguna forma comparar mi escritura, a quién se asemeja. Creo que siempre he sentido que con Francisco Coloane también es una literatura desde el sur, desde el extremo sur. Es una literatura que está cargada siempre de oscuridad y que nos hace volver un poco la mirada hacia lo prístino, lo original. Sí, creo que es Francisco Coloane con quien más afinidad siento. A ver, si he sufrido un bloqueo creativo y cómo lo enfrento. Yo creo que a mí en lo particular no me sucedía lo del bloqueo creativo, y hablo en pasado porque desde hace un tiempo he dejado de escribir, pero eso no se debe a que esté bloqueado, sino a los tiempos, ¿no? A la dificultad de encontrar el tiempo adecuado, necesario para sentarse a escribir y que eso sea productivo. En algún momento nos olvidamos cuál es nuestro centro. La escritura es nuestro centro. Ahí debiéramos de alguna manera agotar todas nuestras energías, pero muchas veces por un tema económico, por un tema de conseguir otros objetivos en la vida, nos vamos sumando diversas responsabilidades, vamos sumando otros trabajos y vamos quedando con la escritura un poco relegada. Eso creo que es lo que le sucede a un escritor que hace algo distinto a escribir, aunque esté relacionado o esté en el mismo mundo, se dedica a la docencia, se dedica a la edición o
a preparar otro tipo de cosas dentro de este mundo, de la formación de audiencia, qué sé yo, y que de alguna manera lo que provoca es que uno se aleje de lo esencial que es la escritura. Les voy a explicar ahora en qué consiste el LAR fantástico o el terror lárico. Es una manera de estética, ¿no? Es una manera de observar la narrativa de terror o fantástica con una mirada nostálgica de un pasado, de algo que se llama Edad de Oro, que es una edad que todos hemos tenido, por así decirlo, que es la mejor edad, la infancia, la adolescencia, en la que hay una ausencia total de grandes preocupaciones y lo que nos preocupa de pronto está más relacionado con lo fantástico, los miedos, el intentar buscar la aventura constantemente, el sentir miedo, el escuchar estas conversaciones que se dan en torno a una fogata o a una mesa, a una sobremesa después del almuerzo. También obviamente está relacionado con generar una atmósfera alejada principalmente de la urbanidad y llevar la narrativa a un mundo rural, un mundo perdido, en el que es muy difícil ya regresar, ¿no? En el que uno regresa, pero a través de la memoria, a través del recuerdo, y además que son recuerdos que ya están trastocados. En mi literatura yo lo que pretendo es que quien la lea haga una especie de retrospectiva de su vida, de sus miedos, y consiga conectar con ese grado de afinidad que de alguna manera, de empatía que busca el escritor generalmente cuando escribe una obra, ¿no? Esa también verosimilitud, el conectar con el lector y con las vivencias del lector para que lo que se está narrando desde una perspectiva fantástica o desde el terror se parezca a la realidad y a la realidad que ya hemos vivido. Un poco eso es el terror lárico o el LAR fantástico. Bueno, ahora voy a recomendarles, me piden recomendar alguna joyita de mi biblioteca, algún libro por el cual sienta aprecio, y sin duda este libro, ¿no? Es un libro que me encanta mucho. Cuentos de imaginación y misterio, que está traducido por Julio Cortázar. Tiene las ilustraciones originales de Harry Clarke. Es un libro del Zorro Rojo. Es precioso. Además que la traducción de Cortázar también es una gran traducción, ¿no? Es una traducción que se acerca más a los hispanoparlantes y que hace que de alguna forma la comprensión de Poe, la comprensión de su narrativa sea mucho más interesante. Es un libro grande, no es para nada barato, pero a quien disfruta de la literatura de terror y de esta literatura grotesca de Edgar Allan Poe, sin duda es un libro que debiera tener en su biblioteca, hacer el esfuerzo y tenerlo, ¿no? Bueno, aquí llega al final la entrevista. Espero que los usuarios de Bibliometro puedan volver a utilizar esta herramienta tan interesante, subirse al metro, ver gente leyendo. Una vez que esta maldita pandemia nos permita ese espacio, ¿no? Que se vuelvan a abrir las bibliotecas, que volvamos a leer libremente en cualquier parte y sin mascarillas. Así es que eso es, envío un abrazo enorme desde Payaco, el corazón de la región de los ríos, y espero podamos vernos pronto en alguna actividad o en algún lanzamiento. Un abrazo.